El texto nuevamente dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Mis hermanos, es martes, finalizando el día, unos pocos días antes que el Cordero Pascual sea ofrecido y así expiará de sus pecados al pueblo de Dios. Con toda probabilidad, esto está sucediendo al final del día. Un día que ha sido de mucho trabajo y que ha sido muy memorable. Mis hermanos, traigamos a la mente cuántos discursos, cuántas disputas, cuántas situaciones hubo solo ese día martes. Solo ese día martes él tuvo disputas con todos los líderes religiosos y anunció el quinto sermón, que fue el de las advertencias, acusaciones y juicios de los líderes religiosos. Jesús sale entonces en este momento ya al atardecer del templo y está alejándose de él. Es allí cuando los discípulos se le acercan. Yo creo que nos pongamos como en ese momento. Ellos están alejando, están saliendo del templo. Y son los discípulos los que lo abordan con el propósito de hablar algo puntual con él. Y llaman su atención con respecto a la belleza y grandeza del sagrado edificio, el templo. Ellos estaban pensando en el templo por lo que Jesús acaba de decirles. ¿Y qué fue lo que les acabó de decir? Recordemos lo que vimos la semana pasada. Mateo 23, verso 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada como un lugar desierto. Nosotros venimos de haber predicado una semana atrás sobre el lamento del rey. Cuando el rey lamenta sobre Jerusalén porque se viene un inminente juicio sobre la ciudad santa, y él ha declarado esto: he aquí vuestra casa os dejará como un lugar desierto. Aunque la expresión, como se los explicaba en su momento, vuestra casa, quiere decir todo Jerusalén, esto tenía también que ver con ¿qué? Con el templo. Jerusalén incluía el templo. Y es como si los discípulos con esta pregunta que le dijeran: mira estos edificios tan bonitos, es como si les estuvieran diciendo con algo de escepticismo: Señor Jesús, ¿es verdad que toda esta gloriosa estructura va a ser enteramente desierta en breve? Ese escepticismo que hubo en los discípulos, mis hermanos, lo hubo en toda Jerusalén en el Antiguo Testamento. Se levanta un profeta como Jeremías, y Jeremías dice: Jerusalén será destruida, la casa de Dios será completamente atacada, y cada uno de los lugares santos será profanado. Y Jeremías sufrió mucho por esa profecía. Lo metieron en la cárcel, pensaron que era un profeta falso vendido a Babilonia, pero sencillamente lo que estaba haciendo Jeremías era declarar de parte de Dios el juicio que se avecinaba. Y es que a la gente de Jerusalén no le cabía en la cabeza, mis hermanos, no le cabía en la cabeza de que el Señor permitiera que vinieran unos profanos y él quedara en vergüenza. O sea, no importaba lo que el pueblo estuviese haciendo, no importaba que Jerusalén estuviera viviendo en pecado, deshonrando a Dios. Dios no se atrevería a hacer nada en contra de Jerusalén, porque él mismo quedaría en vergüenza. Pero mis hermanos, no hay cosa más falsa que esa. Dios, no hay alguien más santo que el mismo Dios. Y no hay nada más importante en las prioridades de Dios que Él mismo. Y si Él se da cuenta que su pueblo no está siendo un fiel representante de Él, Él juzgará a su propio pueblo. Pero lamentablemente el pueblo de Dios en muchos momentos ha pensado de esta manera: no importa nuestro estado espiritual, Dios tendrá que seguirnos respaldando. Ese fue el pensamiento que tenía Elí y sus hijos Ofnis y Finés, pensando que ellos eran intocables porque tenían el arca de Dios, porque tenían los elementos santos directamente
y vivían como les placía, como querían. Pero un día vinieron los filisteos, los vencieron y se llevaron el arca de Dios, quedando ellos en vergüenza. Bueno, lo mismo sucedió en el Antiguo Testamento, cuando en tiempos de los reyes de Israel, viene Babilonia y toma a Jerusalén, y lo mismo hace Asiria tomando a Israel. Y se los llevó cautivos y destruyeron el templo y lo acabaron. Mis hermanos, no era cualquier templo, era el templo de Salomón. Y fue destruido, porque el Señor no iba a permitir que deshonraran su nombre. Bueno, lo mismo está sucediendo aquí. Los discípulos son algo escépticos de creer que el Señor vaya a destruir a la ciudad santa. Jerusalén, vuelvo y le repito, ya había sufrido las consecuencias del juicio de Dios, anunciado también por los profetas e ignorado completamente por el pueblo. Pero así como lo había dicho Dios, así sucedió. El templo de Salomón fue destruido, la ciudad santa fue saqueada y el pueblo despedazado y llevado cautivo. Pero al parecer los discípulos no se acordaban de todos esos acontecimientos, o no se querían acordar. Mateo 24:2 dice así, que el Señor, cuando los discípulos le llaman la atención, dice: mira lo hermoso de estos edificios, ¿cómo así que va a ser destruido? Jesús le dice, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí yo quiero llamar la atención con respecto a este fenómeno del discurso profético. Vuelvo y le recuerdo, aquí se está hablando no solo de la destrucción de Jerusalén, sino que también se está hablando de ¿qué? Del final de los tiempos. No solo está hablando de la destrucción del templo, está hablando de que hay otro lugar que el Señor también finalmente construyó y edificó maravillosamente para que los hombres habitáramos, y es que la creación. Y un día, mis hermanos, esta creación que vemos quebrada, rota por el pecado del hombre, porque el Señor creó una creación buena, dijo, y vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera, pero lastimosamente como entra el pecado, esa creación se fragmentó, se ensució, se volvió corruptible. Y dice el Señor que llegará el momento donde esa creación corruptible se convertirá en incorruptible, pero ¿a través de qué? A través de que lo primero que pase, de que lo primero no haya memoria, ni más venga al pensamiento. Esto es impresionante, mis hermanos. El Señor está diciendo, no solamente va a suceder, sino les aseguro que va a suceder. Recuerden que cuando el Señor dice, de cierto os digo, ese es el amén, amén. Cada vez que el Señor dice, de cierto os digo, es el amén, amén. Y el amén significa, os digo solemnemente que así sucederá. Ahora, este sentido de solemnidad en la declaración, ¿qué quiere decir? Que estén completamente seguros de que va a ocurrir. Este complejo de edificios no solamente va a ser desierto, será completamente arrasado. De hecho, la figura hiperbólica, no se dejará piedra sobre piedra, indica el carácter exhaustivo de la destrucción. Es importante recordar algo que ya hemos mencionado y ver así cuándo se cumplió este acontecimiento. Mateo capítulo 22 del verso 5 al 6 ya habíamos mencionado esto. Miren lo que dijo el Señor: pero ellos no prestaban atención y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás tomaron a los siervos, los trataron en forma vergonzosa y los mataron. Aquí se indican dos actitudes. Primero que todo, indiferencia hacia mucho más interés en las cosas terrenales que en las celestiales, en lo material que en lo espiritual, en la agricultura y en los negocios. Menospreciaron la invitación del rey. Esta es la parábola de las bodas. Invitaron a las personas a que aceptaran una salvación plena y gratuita, salvación para no solo el cuerpo, sino también para el alma, a toda la eternidad. Pero ellos no solamente rechazan y sienten apatía a esta invitación, sino que se ve una hostilidad activa, tomando a los siervos que trajeron la invitación,
avergonzándolos y aún algunos de ellos asesinándolos. La persecución de los mensajeros de Dios había ocurrido en la misma parábola. Estaba presente y estaba ocurriendo también en ese momento, durante todo el Antiguo Testamento. Y aún el mismo Señor está persiguiendo, y luego de matarlo, crucificarlo y que Él resucite, también sucederá con sus discípulos. Años posteriores a la venida, a la ascensión del Señor al cielo, iban a ser perseguidos también sus seguidores, y como ha sido hasta el día de hoy. El verso 7 del mismo capítulo 22 dice: entonces se encendió la ira, seguimos en la parábola, entonces se encendió la ira del rey, y habiendo enviado sus tropas destruyó a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Prendió fuego a su ciudad. Parece que en la parábola los invitados tenían una ciudad la cual fue destruida por el rey. Pero mis hermanos, dejando de lado la figura, la referencia a Jerusalén es completamente clara, tanto en la parábola como en lo que está diciendo aquí en Mateo capítulo 24, mencionando y recordando lo que dijo en Mateo 23. Es que lo ha dicho en muchas oportunidades. Aquí claramente está prediciendo el Señor Jesús la destrucción de Jerusalén, que fue llevada a cabo en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al cumplimiento, Jerusalén fue tomada por Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el 69 al 79 después de Cristo. El templo fue destruido. Se cree que más de 1 millón de judíos en la ciudad murieron. Israel dejó de existir como una ciudad política. Llegaba a su fin de ser una nación especialmente favorecida por Dios. Algunos todavía no conciben, algunos aún que han escuchado muchas predicaciones que hemos hablado con respecto a esto, siguen escépticos al querer seguir viendo a Israel como el pueblo de Dios. Pero aquí es que sucedió algo, aquí está sucediendo algo importante. Llegó a su fin el que Israel fuese una nación especialmente favorecida por Dios. De hecho, un excombatiente y testigo ocular de los acontecimientos, que es Flavio Josefo, que ya se los he nombrado en varias predicaciones, un historiador judío, nos da a luz lo que sucedió. Unos pocos párrafos del libro de Josefo pueden iluminar el cumplimiento de Mateo 22:7 y de Mateo 24:3. Ese edificio, hablando Josefo del templo de Jerusalén, sin embargo, Dios lo había sentenciado a las llamas desde mucho antes. Pero ahora, con el correr de los tiempos, había llegado el día fatal, el 10º día del mes de luz, el mismo día en que anteriormente había sido quemado por el rey de Babilonia. Y aquí yo hago un acto. Aún el Señor se cuidó en la fecha que sucedieron esos acontecimientos. Eso no es una casualidad. El templo de Salomón es destruido, el templo de Herodes es destruido el mismo día. La fecha es la misma fecha en que fue destruido cientos de años atrás el templo de Salomón. Esto es increíblemente puntual. Uno de los soldados, sin esperar órdenes y sin llenarse de horror por una empresa tan terrible y movido por un impulso sobrenatural, arrancó una tea de la madera que ardía y alzado por uno de sus compañeros en armas, lanzó el ardiente proyectil a través de una ventana de oro. Cuando surgieron las llamas de entre los judíos, salió el lamento tan punzante como la tragedia. Ahora que el objeto que habían guardado tan celosamente se arruinaba. ¿De quién está hablando? De un templo en llamas. En el capítulo 6, página 250 y 253. Otro, también del libro 6, la página 271. Mientras que el santuario estaba ardiendo, no hubo compasión por la edad ni respeto por el rango. Por el contrario, la matanza incluyó a niños, a viejos, a laicos, sacerdotes por igual. Y un último comentario que tengo incluido en el sermón: el emperador ordenó que toda la ciudad y el santuario fueran arrasadas, con la sola excepción de las torres más altas, Pasael y Puquis y Mariamín, y la parte del muro que cerraba la ciudad por el occidente. Esto está siendo contado por un historiador que también fue excombatiente de aquellas guerras, Flavio Josefo.
El verso 3 entonces dice así, porque esta es la respuesta de los discípulos ante lo que les está diciendo el Señor. Ahora, el Señor concluye lo que está diciendo. Y estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo quiero que geográficamente nos ubiquemos. Ellos acaban de salir del templo, están caminando de Jerusalén a Betania, es donde ellos pernoctan, donde ellos duermen, en Betania. Entre estas dos ciudades queda el monte de los olivos. Entonces ellos están en el monte de los olivos, están en un monte, y desde el monte de los olivos se ve el templo. Entonces ellos pueden señalar el templo fácilmente y decirle, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces él está allí estaba el techo del templo, se alcanzaba a ver. También estaban los hermosos patios dispuestos como terrazas. Pensar que toda esa gloria estaba a punto de perecer. Las mentes de los discípulos empiezan a flaquear y se tambalean cuando le tomaron el peso y la importancia, la predicción del Señor Jesús. El Señor se las ha repetido en varias oportunidades, pero tal vez en esta oportunidad es cuando más en serio ellos se lo toman. Y es como si ellos se sentaran porque no consiguen lo que está diciendo el Señor Jesús y le preguntan y dicen: Señor, ¿cuándo sucederá esto? No ha habido, mis hermanos, en tiempos antiguos o modernos, un edificio sagrado de igual magnitud que ese templo. La literatura rabínica no es particularmente favorable con Herodes. Ellos no eran adeptos de Herodes. Sin embargo, acerca del templo de Herodes, ellos decían lo siguiente: el que no ha visto el edificio de Herodes jamás en su vida ha visto un edificio hermoso. O sea, unos rabinos que eran escépticos con Herodes veían con gran admiración este edificio, estaban orgullosos de ese edificio que tenían, estaban orgullosos de su religión. Entonces los discípulos, con los ojos físicos en el orgullo de Jerusalén que representa ese templo, con profundo silencio y tristeza, mientras meditan en las palabras de condenación pronunciadas por Jesús, finalmente rompen el silencio 4 de esos discípulos y le preguntan puntualmente al Señor. Y esto no lo vemos en Mateo, sino lo vemos en Marcos capítulo 13, del 3 al 4. De alguna manera, como siendo los voceros de los 12, Pedro, Jacobo y Juan, junto con Andrés, preguntan lo siguiente: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La misma forma en que se plantea la pregunta parece indicar que el interpretar las palabras del maestro, de estos hombres que son los portavoces de los 12, ellos han entendido la inminente caída de Jerusalén. Han entendido particularmente que el templo será destruido. Y también unen esos eventos con el fin del mundo. Por esa razón, no es algo de mí como predicador, que estoy tratando de decir: estas profecías hablan de la destrucción de Jerusalén y hablan del fin del mundo. No es una interpretación que yo le doy, literalmente lo dice el pasaje. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mis hermanos, yo no entiendo cómo hay posiciones que ven la venida del Señor lejana al fin del mundo. Porque hay gente que dice que primero el Señor vendrá, luego pasarán 7 años, y luego vendrán 1000 años de reinado del Señor, y luego ahí sí el fin. Cuando aquí en textos como estos están hablando de que son eventos simultáneos. Ellos asociaban, los mismos discípulos del Señor Jesús asociaban su venida con el fin del mundo. Eso es importantísimo, mis hermanos. Porque los discípulos, si algo les costaba en su cabeza aceptar, era que el Señor saliera de este mundo. Ellos querían quedarse con Él. Ellos querían aferrarse con Él. Acuérdense de María Magdalena no queriendo soltar
tarde. En esta opinión ellos estaban en parte equivocados, como Jesús va a demostrarlo. Entre la caída de Jerusalén y la culminación de la era de la segunda venida o periodo que sucederá. Porque ellos literalmente están viendo las montañas como ayer las veíamos con mi hija. Ellos veían destrucción del templo, venida del Señor Jesús y el fin. Estaban viendo los tres eventos. Pero acuérdense que un escorzo profético es que hay un evento, luego en la distancia hay otro y luego en la distancia hay otro. Pero nosotros estamos viendo todo el panorama y recuerden algo, los profetas cuando profetizaban veían en dos dimensiones, no era tridimensional su profecía. Entonces ellos veían muchos eventos sobrepuestos, pero a veces no veían el tiempo en el que se iban a cumplir cada uno de esos eventos. Mis hermanos, ya sucedió que Jerusalén fue destruida. Ya sucedió que el Señor Jesús murió. Ya ascendió a los cielos. Eventos que todavía no habían ocurrido cuando el Señor le estaba profetizando eso a los discípulos. Ya al día de hoy, el templo fue destruido, Jesús murió, resucitó y ascendió. Ya los discípulos entienden que la venida del Señor Jesús, ¿a qué se refiere? Pero no ha ocurrido todavía el fin del mundo. Sin embargo, los discípulos no estaban completamente equivocados. Había ciertamente una conexión entre el juicio sobre la nación judía y el juicio final en el día de la consumación de todas las cosas. Miren, esto es importantísimo entenderlo. Hay una conexión importantísima entre el juicio sobre la nación de Israel y el juicio final en el día de la consumación de todas las cosas. Como ya se ha indicado desde el inicio del sermón del día de hoy, son eventos distintos, pero que se ven presentes en este estudio que estamos iniciando el día de hoy. Pero el primero era una prefiguración y presagio del segundo. Así como el Señor había juzgado a Israel, el Señor iba a juzgar a todo el mundo.